Buen día, este es el resumen de las actividades Se Aprende en Casa del 30 de abril. Comenzamos con matemáticas. El primer video nos pone un ejemplo en una granja, donde hay varios animales, los cuales contamos. Nos pone algunos ejemplos, los cuales nos explica que es más fácil acomodar nuestros datos en pictogramas. Así podemos saber que hay más gallos que vacas y caballos, de forma más sencilla. Esas son las preguntas. ¿De qué forma puedes acomodar datos en un pictograma? ¿Qué dibujos o figuras puedes utilizar en un pictograma? ¿De qué crees que sirva acomodar los datos en este tipo de tablas? El siguiente video se llama Elabora tablas de conteo y gráficas de barra. El video nos habla de tablas y conteos de gráfica. Las tablas de conteo se utilizan para organizar información. Después nos muestran una gráfica de barras y con ayuda de la tabla de conteo llenan la gráfica. Ejemplo, si en nuestra tabla tenemos 9 cuadrados, en la gráfica de barras ponemos nuestra barra hasta el número 9. Estas son las preguntas. ¿Para qué sirve una tabla de conteo? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el pictograma y una tabla de conteo? ¿Qué datos puedes registrar en una tabla de conteo? ¿Tú ya lo has hecho antes? ¿Cuándo? El video se llama Interpretación de barras, la cual nos explica que para interpretar una gráfica de barra tenemos que observar la información. Ejemplo, el día jueves se vendieron 15 productos y el viernes 10. Entre más grandes sean nuestros valores, la gráfica será más grande y viceversa. Eso nos ayuda a resumir la información. Esas son las preguntas. ¿Qué información podrías registrar en tablas o pictogramas? ¿Qué uso le puedes dar a las tablas de datos o pictogramas en tu vida diaria? ¿Qué utilidad podrías tener la interpretación de tablas o gráficas en lo cotidiano? ¿Lo has hecho? Continuamos con ciencias. El video se llama Ciencia en Esencia. Nos muestra el proceso de cocción de un huevo. Esto sucede porque las proteínas se agitan y rompen sus enlaces y forman nuevos. Esto le da un color blanco al huevo al cocerse. Nos explica que nuestros sentidos son importantes para determinar si nos gusta o no un platillo. La lengua está formada por papilas gustativas, es la principal responsable de que nos guste un platillo, pero todos nuestros sentidos nos protegen, pues determinan si un alimento está en mal estado. Los procesos que sufren los alimentos al ser cocinados son procesos de cambios físicos y químicos. La interacción física y química en los alimentos es lo que produce textura. De esta forma los sabores se complementan. Esas son las preguntas. ¿Qué son los procesos físicos y químicos que se realizan en la cocina para preparar los alimentos? ¿Cómo influyen los procesos de cocción en la consistencia de los alimentos, en sus sabores y en sus propiedades? Piensa en un platillo que más te guste. Pídele a algún familiar que te explique cómo se prepara. A partir de ello, observa cómo influye la temperatura y el tiempo para cocinarlo. Este video nos habla de cosas científicas del huevo, por ejemplo el huevo crudo gira inestable mientras que el huevo cocido gira de mejor manera. La forma del huevo tiene una resistencia a la compresión, las proteínas de la clara y de la yema se desnaturalizan a diferente temperatura, es decir, se endurecen a distintas temperaturas. Esto influye en la textura de la clara y de la yema. Estas son las preguntas. A partir de lo que aprendiste en ambos videos, describe las diferencias entre el huevo cocido, el huevo estrellado y el huevo revuelto y explica con tus palabras a qué se deben. ¿A qué se refiere el chef científico cuando dice que las proteínas de la clara y de la yema se desnaturalizan? Pide ayuda a algún familiar e investiguen qué otros alimentos contienen proteínas, cómo cambian cuando los calientan durante un tiempo, en qué es similar y en qué difiere el cambio que ocurre con el huevo. Si conoces a alguien que le ayude a este video, compártelo, dale like y suscríbete. Saludos.